Hermanos, cuando el año pasado estuvimos viendo el libro de Romanos, en este capítulo 1 habíamos aprendido algo. El tema era sobre la ira de Dios, ¿no? En Romanos capítulo 1, algo que tocó compartir, era meditar sobre la ira de Dios. Y aprendimos que Dios derrama su ira o manifiesta su ira, por lo menos por lo que vemos por las Escrituras, de tres formas distintas. Una de las formas de Dios expresar su ira es destruyéndolo todo, destruyendo todo, como lo hizo en los días de Noé, ¿no? Un diluvio donde destruyó a todos los hombres, ¿no? Y él prometió que no iba a destruir más al mundo a través del agua, pero quizás fue algo peor porque dice que la próxima destrucción va a ser a través del fuego. La ira de Dios se manifiesta a veces destruyéndolo todo. Otra forma de manifestar su ira, el Señor, es simplemente cuando recogemos lo que sembramos, cuando su palabra se va cumpliendo y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando recibimos el pago de lo que hacemos, de nuestras malas actitudes, de nuestra infidelidad al Señor, de nuestros errores, bueno, es la ira de Dios manifestada por la ley que dejó. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Pero en Romanos vemos que otra forma que tiene Dios de expresar su ira es cuando nos abandona, cuando nos deja, cuando se aleja de nosotros. Dice Romanos 1:24, son tres versículos pares, 24, 26 y 28, que nos mostraban cuando leíamos Romanos este abandono de Dios. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a la inmundicia, a los que no creyeron en Él, o a los que no le alabaron. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez, los entregó. Y Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En tres versículos vemos la ira de Dios manifestada en el abandono, en el entregar, en ocultar su rostro para no oír más lo que pasa con tu vida, tus oraciones no llegan. Nada, te abandona. ¿Y eso qué es? Es la ira de Dios. En esta mañana quería agregarle unos par de versículos a esto, a esta reflexión que vimos el año pasado. Porque la verdad que quiero mostrar con el Antiguo Testamento que es así, no es algo poético o algo que a un autor se le ocurrió de decir que la ira de Dios se manifiesta con el abandono, sino que lo veamos esta mañana, si es realmente así, que tengamos la certeza que es así, que la ira de Dios se manifiesta así, abandonando a la persona, abandonando al pueblo pecador, abandonando a aquel que se le dio una y otra oportunidad y fue rebelde, de dura cerviz, que hizo lo que quiso. Lo vemos esta mañana y lo vamos a ver. Entonces los invito a abrir Deuteronomio capítulo 31, versículos 17 y 18. Deuteronomio 31, versículos 17 y 18, dice así: y se encenderá mi furor contra él en aquel día,
y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Acá vemos clarito, esconderé de ellos mi rostro, los abandonaré, y en aquel día van a preguntar, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios dentro de mí? Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, el próximo capítulo. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Y qué dijo? Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversas, hijos infieles. ¿Cómo manifestó la ira? ¿Cómo dice este pasaje que iba a manifestar su ira? Esconderé mi rostro. Me van a buscar y no me van a encontrar. Van a orar y no los voy a oír. Dice en 1 Samuel, capítulo 28, versículo del 15 al 18. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. ¿Qué estaba experimentando Saúl? La ira de Dios. ¿Y cómo? Con un rayo, con un trueno, se le abría la... No lo estaba escuchando. Y venían los problemas, y venían las angustias, y él quería una respuesta, y Dios no le hablaba. Y él se dio cuenta. Y dice, estoy muy angustiado. Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Eso es la ira de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 7 al 9. No seas como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. El Salmo 27:9 dice, no esconda tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Isaías 54, 7 a 8, Dios le dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordias eternas tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Vieron, hermanos? No es un solo pasaje descolocado de un libro Romanos. Toda la Biblia es la ira de Dios se manifiesta con el abandono. El libro de Jueces es un constante eso. Y los hijos de Dios se olvidaron de Jehová y Jehová los entregó. Constantemente el libro de los Jueces. O el libro de Lamentaciones, es así, Señor. Nuestras viudas quedaron todos viudos, las madres se comen a sus hijos. ¿Dónde está, Señor? El abandono, la ira. ¿Y por qué quería recordar ese estudio en esta mañana? Porque en este capítulo 19 de San Juan hemos leído sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vos entendés que la ira de Dios se manifiesta abandonándote, ocultando su rostro para no oírte, ahí podés entender cuando Jesús antes de morir dijo, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desamparó a su Hijo? Porque la ira de Dios se manifestó y se derramó sobre Jesucristo cuando Él cargó el pecado de todos nosotros. Jamás en toda la historia de la eternidad había pasado de que Jesucristo haya recibido este desamparo de Dios. Jamás. Constantemente en el libro de San Juan hemos oído: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero sin embargo, cuando Él cargó el pecado tuyo y mío, la ira de Dios se derramó. MacArthur dice en un comentario sobre otro versículo de Corintios que no tiene nada que ver, pero dijo estas palabras: la ira de Dios contra el pecado requería la muerte como pago. Jesús recibió toda esa ira y murió en lugar del pecador. Jesús recibió la ira destinada para el pecador cuando cargó tu pecado y mi pecado. Hermanos, ¿cuán lejos puede llegar las consecuencias del pecado? ¿Qué iba a pensar Adán y Eva miles de años atrás cuando pecaban, escuchando a un diablo que le decía: no moriréis? Que la consecuencia de ese pecado iban a ser morir en una cruz al Hijo de Dios. Y que iban a ocasionar que la ira de Dios se derrame sobre ese Hijo amado por causa del pecado. Hermanos, las consecuencias del pecado no mueren en el pecado en sí. Las consecuencias del pecado es de una dimensión astronómica. ¿Cuántas veces en mi vida, antes de pecar, me vino el diablo? Si no estás haciendo nada a nadie. Si esto, ¿en qué estás perjudicando a otro? Hermanos, el pecado es terrible y lleva las consecuencias como una bomba atómica a todo a mi alrededor, a mi familia, a mi congregación. Y esta vez el pecado perjudicó al Hijo de Dios, que tuvo que cargar en la cruz tus pecados y mis pecados, y tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba ahí actuando sobre su Hijo Jesucristo por vos y por mí. Y así terminó Jesús, así murió, y en esta mañana vamos a compartir los últimos versículos de este estudio, desde el versículo 38 en adelante. Después de todo esto, San Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde ha sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esto es lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió.
Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y también Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es su costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Amén. Los invito ahora a abrir Mateo capítulo 27, versículo 57. Mateo 27, 57. ¿Lo tenemos? Mateo 27, 57. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas dentro del sepulcro. Hermanos, en esta mañana vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Leímos a San Juan, ahora leímos a Mateo, lo mismo leímos, ¿no? Pero sin embargo vamos a ver que Mateo tiene detalles que San Juan no los dijo. Primer detalle, en el versículo 57 dice: vino un hombre rico. Nos da una pista que José era rico. Juan no lo dijo. Dice en el versículo 60, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. En Mateo nos damos cuenta que el sepulcro que estaba ahí en ese lugar era de José el rico, de José de Arimatea. Y también dice en el versículo 61 algo que Juan no dice: y estaban allí María Magdalena y la otra María. ¿Quién es la otra María? No lo sabemos por ahora, pero estaban sentadas delante del sepulcro. O sea, mientras Juan dice que habían ido de noche solo con se me fue el nombre, solo con Nicodemo, ya Mateo dijo que había dos mujeres, una María Magdalena y la otra María. Nos aclara que el sepulcro que estaba ahí no estaba de casualidad, que era de este rico, y nos aclara también que era un sepulcro nuevo y que lo había hecho labrar sobre la peña. Ahora vamos a Lucas 23, del 50 al 56. Lucas 23, del 50 al 56. Lucas 23, del 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se habían puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Amén. ¿Qué nos agrega Lucas? Dice que José de Arimatea era de la ciudad de Judea.
nos dice algo que ninguno de los otros dos nos dijeron, que era miembro del concilio, que era muy importante. No era cualquier persona, era miembro del concilio. Dice que este José era un varón bueno y justo, y que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. No, nos abrió el panorama mucho más. Dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea, mientras Mateo presentan dos mujeres, quizás por casualidad, que estaban ahí en el sepulcro, María Magdalena y la otra María, que todavía no sabemos quién es, él dice que no, que ya desde Galilea venía acompañando a José de Arimatea. Tampoco lo nombra a Nicodemo, igual que Mateo. Y por esa razón, a las mujeres dice que se fueron a preparar especies aromáticas para llevarle después del día de reposo al Señor Jesús. Pero no dijeron que quizás eso ya no era necesario, porque Nicodemo, junto con José de Arimatea, descolgaron a Jesús de la cruz y lo envolvieron y ya le iban poniendo las especies aromáticas. Y no era poco lo que Nicodemo llevaba, porque dice que eran como 100 libras, dijo San Juan. Entonces, se nos va abriendo cada vez más el panorama. Y ahora vamos al evangelio más resumido, que es el de Marcos, a ver si nos da algo nuevo. Ya somos investigadores a esta altura y ya vamos abriendo bien el panorama de estos versículos. Cuando llegó la noche, Marcos 15, del 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué les agregó, hermano? ¿Qué le agregó esto? Sabemos quién era la María anónima de Mateo. Sabemos que entró osadamente. Ahí vemos un rasgo de valentía que ninguno de los otros tres lo muestran. No entró, fue osado lo que hizo, fue algo valiente, arrojado, ¿sí? Que entró osadamente a Pilato, que Pilato se sorprendió porque creía que no había muerto todavía Jesús y mandó a averiguar. Dice el versículo 46 otro detalle, que esa sábana con la que envolvieron a Jesús, ¿quién la compró? José de Arimatea compró la sábana. Y bueno, y como lo que ustedes dijeron, con lo que dijiste, Marilú, descubrimos que esa María, que nadie conocía, era la madre de José. ¿Qué hicimos en esta mañana? Hicimos lo que están aprendiendo ahora en teología, ¿no? ¿Qué hicimos? Que dicho sea de paso, estuvo muy bueno este lunes, la inmutabilidad de Dios, la clase de teología, pero lo que vimos en la primera clase era lo que dice el Salmo 119, versículo 60. En la suma de tu palabra está la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, cuando vamos a las Escrituras, tenemos que hacer todo el recorrido. Si realmente queremos aprender y ver bien un tema y no salir con una herejía o no salir con algo una media verdad, que como ya sabemos, media verdad es una mentira. Cuando vamos a la Escritura hay que recorrerla toda,
Si no hubiéramos quedado con San Juan solo, no hubiéramos sabido que José de Arimatea era un hombre rico, que era alguien del concilio, que él compró una sábana, que el sepulcro era de él, ni quién era María, nada. Pero si íbamos a los otros tres, no hubiéramos sabido que apareció por tercera vez en la Biblia Nicodemo, junto con José, que fue uno de los que descolgaron a Jesús y que envolvió con especies aromáticas al maestro. ¿Me entienden? En la suma de tu palabra está la verdad. Eso es lo que estamos aprendiendo en teología. Un tema recorrido sistemáticamente por toda la palabra de Dios. Dice, ¿qué podemos agregarle a esta lectura? Algo que nos llame la atención. Quizás algo que llama la atención es cómo José de Arimatea era un discípulo, pero secreto. Esto siempre nos llama la atención. ¿Cómo se puede ser un discípulo secreto del Señor Jesús? ¿Se puede ser un discípulo secreto de aquel que dijo, una luz que se enciende se pone arriba para que alumbre a todos y no se esconde? ¿Se puede ser discípulo secreto de alguien que dijo, ustedes son la sal de la tierra? Si la sal no sala, ¿qué sentido tiene? ¿Se puede ser un discípulo secreto del Señor Jesús? Hemos visto en todo este año la situación que estaban viviendo los discípulos del Señor, los seguidores del Señor. San Juan 7:13 dice, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. San Juan 9:22 dice, esto dijeron, ¿se acuerdan la historia del ciego? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de las sinagogas. Por eso dijeron su padre, edad tiene preguntarle a él. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que ser expulsado en la sinagoga no era simplemente que no podían ir a la iglesia, que prácticamente eran expulsados de la sociedad, de sus vecinos, de sus hermanos, de sus amigos, porque no estar excomulgado era estar fuera de la sociedad judía? San Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y San Juan 12:42 y 43. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan dijo que se ocultaban, no manifestaban que creían en el Señor, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y entonces qué hacemos con José de Arimatea? Con su arrojo, con esa actitud que tuvo que fue tan osada que seguro que al otro día el concilio todos iban a dar cuenta que fue él que pidió el cuerpo del Señor y que fue aquel que ofreció su sepulcro. ¿Se puede ser discípulo del Señor secretamente? ¿Se puede ser en un país donde te persiguen, en China, ¿se puede ser discípulo secreto? ¿Hay algo? La respuesta está, de vuelta hay que recorrer la Biblia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué pretendíamos de José de Arimatea? Todavía no había venido el Consolador. Todavía no había venido el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya y que venga otro como yo.
y estará con vosotros y estará en vosotros. Eso le faltaba a José de Arimatea. Y era comprensible el miedo. Era comprensible que él, pero eso fue porque todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿Qué pretendemos de José de Arimatea? ¿Que sea un testigo? ¿Que salga por todo el mundo a hablar? Si dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí sí. Y yo estaba reflexionando, ¿y de qué servía tener Jesús ahí al lado si yo no tengo poder para hablar, para predicar? Y sí, porque no vino Jesús para estar ahí al lado, vino Jesús para estar dentro de nuestros corazones, vino Jesús para morar en nosotros. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. Ahí sí que tenemos el poder, que se nos va la vergüenza y el que podemos dar la vida a cualquiera por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podíamos pedirle a este tal José ni a Nicodemo otra cosa. Sus propios discípulos abandonaron a Jesús. Sus propios discípulos, todos los abandonaron. Y el más bravucón lo negó 3 veces. Pobre Pedro, siempre hablando mal de él. Lo negó 3 veces. El más bravucón, el que llevaba una espada, el más arrojado. ¿Y qué pretendemos de este hombre? Sí, era un discípulo secreto, por miedo a los judíos. Y también tenía miedo, era del concilio, de los que se reunían en el consejo, y tenía miedo de ser excomulgado. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no había llegado a ellos. Porque cuando viene el Espíritu Santo, cuando Jesús te hace nacer de nuevo, se te va todo el miedo y no te importa nada y todo es una basura, como dijo Gabriel, todo es basura por ganas de alcanzar a Jesucristo. Y por último, para terminar, ¿qué pasó con Nicodemo, no? ¿Qué pasó con Nicodemo? Hermanos, Nicodemo, no sé por qué el Espíritu Santo lo puso en San Juan, pero sí nos enseña 3 cosas. 3 veces apareció Nicodemo. Primera, hay que tener un encuentro con el Señor Jesús. Hay que tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Nicodemo tenía miedo, tenía vergüenza, tenía lo que sea, pero fue a la casa de Jesús una noche para que le explique para qué había venido. Y recibió la maravillosa palabra de Jesús que le dijo, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Hermanos, nosotros, por algo está Nicodemo en la Biblia, nosotros tenemos que ser como él. Todos nosotros tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor, una vez, la primera, y aclarar cómo son las cosas para entrar en el reino de Dios. Cómo nos tenemos que arrepentir, cómo tenemos que pedirle que nos perdone de nuestros pecados. La segunda vez que apareció en San Juan 7, del 50 al 52, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí estaba Nicodemo defendiendo con sus pocas herramientas que tenía a nuestro Señor Jesucristo. Había todo un concilio, todos lo querían matar al Señor Jesús. Y él, salvando esa situación, dice, ¿acaso van a matar a alguien si primero no lo oyen? Poniendo luz en las tinieblas. La segunda intervención de Nicodemo. Y la tercera, lo que vemos esta mañana. La tercera es servir al Señor sin que, aunque todo lo demás, nadie lo vea. Porque la verdad que nadie lo vio, ni Marco, ni Lucas, ni Mateo. No lo vieron a Nicodemo, pero él estaba sirviendo a su Señor. ¿Y qué forma de servir a su Señor? Que fue a entregar lo que entregó sin esperar nada a cambio.
Él fue a buscar un muerto, alguien que no le iba a devolver todo lo que él quería hacer con ese cuerpo. Una verdadera ofrenda, una verdadera entrega, sin esperar nada a cambio. Sin importarle si te ven o si no te ven, sin importar que te diga, ay, mirá Nicodemo lo que hizo. Nada, nadie lo vio. Nadie le dio un crédito. Al contrario, ¿quién llevó las especies aromáticas? Las mujeres. Nicodemo no está, pero ¿qué importa? Si pudo servir a su Señor a su manera, si pudo darle todo lo mejor que él tenía, si se pudo distinguir igual que José como un discípulo del Señor. Hermanos, esta es la lectura, el fin de San Juan capítulo 19. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén.